Hola de nuevo, continuamos con nuestro tutorial de cómo utilizar la herramienta financiera. En este video nos vamos a centrar en dos hojas principalmente, en la parte del registro de gastos y en la parte de registro de proveedores. Así que vámonos a las primeras hojas y bueno, hay algo que es importante mencionar, es que todos los registros que vamos a realizar en esta primera sección de la herramienta tienen este factor en común en la manera en cómo registramos la información. Así que una vez entendiendo básicamente el modus operandi, la base principal de cómo hacer un registro, entenderemos cómo hacer el registro para los demás. Entonces, así es como funciona la herramienta. Vamos saltando de hoja en hoja y vamos haciendo registros dependiendo de la información que nos está pidiendo. Entonces, en este primer video, en este segundo video ya de la parte del registro, nos vamos a centrar en estas dos hojas de la parte de proveedores y gastos, ya que están muy relacionados, y de esta manera podemos empezar con el registro de la información de nuestro día a día. Lo primero que vamos a hacer, y a pesar de estar aquí en un orden diferente, recomiendo comenzar por la parte de registro de proveedores, ya que de aquí va a venir la información para una lista despegable dentro de la hoja de gastos. Justamente dentro de nuestra hoja de gastos nos va a pedir de dónde viene ese gasto, quién es el proveedor que nos está brindando este servicio, y por lo tanto es importante que empecemos con el registro de esta información. En tanto al registro de información, lo vamos a ir haciendo metiendo la información literal manualmente. Ahorita les explico más adelante cómo meter grandes datos de información, o bueno, grandes cantidades de información. Pero vamos a empezar con el registro de algún dato, de alguna empresa de lo que nos esté pidiendo. Volviendo con el tema de cuán similares son la parte de registros, si se fijan, la parte amarilla, como habíamos mencionado en el video anterior, todo lo que es amarillo es editable. Esto quiere decir que de esta hoja, por ejemplo, de la hoja de nuestros registros, esta parte de la fecha es editable, esto. Y estos tres que están en blanco significa que no. Y de hecho, si nosotros saltamos a esta parte, nos va a aparecer aquí que esta parte se calcula en automático. Si yo quiero meter información, me va a saltar la ventanita de alerta de que no se puede editar. Esto quiere decir que ya lo hace de forma automática mediante una fórmula. ¿Por qué está importante o por qué es importante que esté ahí? Porque estas columnas que se calculan automático generan información que sirven para otras hojas, para otras tablas o para otros reportes, y por eso es que ya están ahí fijos. Tú no te preocupes por la información, tú enfócate en meter la información de las tablas, de las celdas amarillas o lo que aparece aquí. Y algo que también tenemos en común, o que tienen en común la parte de registro, es cuando tú metes información en automático, te va a ir pidiendo lo siguiente que requiere. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo aquí voy a meter una empresa, vamos a decir que se llama empresa proveedora. Cuando yo le doy enter, automáticamente me va a aceptar esta información y va a pedirme lo siguiente. ¿Quién es el nombre de contacto? Vamos a decir que soy yo, ¿no? Roberto Molina. Y si te fijas, me va a ir metiendo poco a poco, va a ir solicitando poco a poco la información que requiere la herramienta. Otro caso o otra alternativa también que tenemos para ir entendiendo mejor la herramienta es que aquí ya por ley nos trae cómo poder meter un ejemplo. Entonces, si yo doy clic aquí, automáticamente me va a meter información en la parte de registro relacionada a la información que pide cada una de las celdas. En este caso, el ejemplo que ya trae aquí por default va a ser el de la empresa, el nombre, algún teléfono, el DNI, que en este caso es el código de identificación. Aquí viene el número de identificación de proveedor, que en el caso de México es RFC, más no es en todos los casos, por eso está como DNI, que es el número de identificación. Pero bueno, podemos meter la información y también la podemos borrar. Aquí podemos ponerle la opción de remover ejemplo y nos pone lista la información, la tabla de registro para poder meter nuestros datos. Yo me voy a basar mucho en estos tutoriales para meter los datos a través de estos ejemplos, para que de ahí podamos ir viendo cómo funcionan todas las hojas. Entonces, una vez que yo ya meto mi información en la parte de registro, en mis celdas amarillas, voy a poder registrar esta información y crear bases de datos. Las bases de datos son estas tablas azules que aparecen en todas las hojas de la información que estoy registrando de mi empresa. Entonces, si yo le doy en la opción de registrar, automáticamente va a tomar esta información, la herramienta va a tomar esta información, la va a bajar a la tabla azul que aparece aquí abajo, y me va a dar opción va a limpiar los datos para poder ingresar a otro registro. Yo puedo volver aquí a meter
doy aquí en registrar y me sigue bajando. Esto lo hizo ya en automático al momento de yo darle registrar. Y ya tengo aquí mi primer registro de mi proveedor, en este caso es la hoja en la que estamos, en mi base de datos. Entonces ya tengo aquí el registro y ya puedo saltar ahora a la hoja de gastos para hacer un registro de los gastos de mi empresa. Y aquí vamos a ver que se divide en diferentes partes. Tanto la hoja de gastos como la de ventas tiene esta parte que es una tabla de información específica de la parte anual de tus gastos, o en el caso de ventas, la parte anual de tus ventas, ¿no? Esto tiene que ver con el reporte de gastos y el de ventas, y aquí lo podemos ver rápidamente cómo van nuestros gastos y nuestras ventas mes con mes. Entonces lo vamos a poder visualizar, y si te fijas, viene aquí la opción de que está en el 2023 porque es el año actual en el que estamos, en el que estoy grabando este video, pero yo podría estar moviendo la información porque es una celda amarilla como aparece aquí, y estar cambiando de año para que toda esta tabla me la cambie en automático, y ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos aquí con la información del registro de gastos, vamos a meter la fecha, podemos meter cualquier fecha que querramos, podemos meter la información, y si te fijan volvemos al mismo modo de operación de la información. Meto un dato y automáticamente me abre la siguiente celda y me va pidiendo la información. Entonces yo puedo meter aquí que gasté 100 pesos y me va a decir qué tipo de egreso es estos 100 pesos. Ya por default, como lo vimos en el video anterior, en la hoja de Edit vienen algunas tablas que no se deben modificar, que son estas verdes, y aquí me va a aparecer el tipo de gastos que vienen como fijos o variables. Eso ya está por default, perdón. Entonces yo voy a poder meterme aquí a mi tipo de egreso y ya va a venir estas dos opciones. Entonces la tabla en tema de gastos generales ya aprende a diferenciar estos dos tipos de gastos, los que son fijos y los que son variables. En el entendido, vámonos a la teoría, donde los fijos son aquellos que no tienen una relación directa con la cantidad de ventas que tienes, como puede ser la renta de tu oficina. Es un gasto que se genera sin importar si vendes mucho o poco, y los variables son aquellos que sí están correlacionados con las ventas, dependen directamente de cuánto vendes. Vendes más, aumentan tus gastos variables; vendes menos, se reducen tus gastos variables. Entonces vamos a meter que son algunos gastos fijos, vamos a meter que son administrativos, y estos son, ya por default también la herramienta te da 5 tipos de conceptos que entiende o que puede diferenciar sin importar sean fijos o variables. Aquí puedo meter, no importa cuál sea, fijos o variables, pero la herramienta ya por default determina 5 conceptos, que son los administrativos, los gastos relacionados directamente con tus ventas, costos de operación, costos de ejecución, costos de procesos, costos de algo de tu empresa, los fiscales que tienen que ver directamente con la parte de impuestos, y otros que pueden ser de un ámbito más personal o de algo, de un concepto que tú quieras ir nombrando. Entonces yo puedo meter aquí de uno de los 5 que vienen en administrativos y ya me salen los subtipos, para que yo pueda diferenciarlos. Y aquí esta columna G, que es la de subtipos, que sí se puede editar, vamos a ir aquí en la parte de Edit, en la hoja de gastos, y aquí me van a aparecer los 5 conceptos y las tablas para meter la información. Entonces yo voy a poder meter renta de oficina, nómina, o puedo meter cualquiera. Lo único que hay que hacer es meter la información, sobreescribir la información, y en caso de llegarme a acabar estos datos, que esté completamente llena la tabla, lo único que tengo que hacer es irme aquí a la esquinita donde está este puntito negro y arrastrarlo hacia abajo para meter más información. Entonces yo puedo ir metiendo aquí, vamos a borrar estos que ya tenía por default. Entonces voy a poner, no sé, que yo tengo algún gasto administrativo específico de algún bono, ¿no?, que le doy a mis empleados. Entonces ya aquí aparece la opción de bono, y en mi lista desplegable va a aparecer, aquí está el bono, ¿no? Si yo borro esta parte o esta opción que acabo de ingresar, ya no me va a aparecer. Está escrito aquí porque lo había puesto anteriormente, pero ya no va a aparecer porque ya no están en mis tablas. Entonces estas listas desplegables, van a ir correlacionados, y aquí en la parte de abajo de cada una de estas celdas te dice de dónde viene la información. En este caso, estas 3 celdas que están aquí, tipo, concepto y subtipo, vienen de y también inclusive área, vienen de la hoja de Edit. Entonces yo puedo saber, mira, esto viene de esta lista desplegable, viene de la hoja de Edit. Entonces yo puedo saltar a la hoja de Edit
y modificarlo, como puede ser en este caso también el tema de mis áreas, ¿no? Que viene área 1. Área no necesariamente es que tu empresa esté dividida en áreas como tal, sino en la manera en cómo tú puedes segmentar o dividir, más allá de los conceptos, sino dividir tu empresa a través de el nombre como tú quieras nombrarlo. Esto me refiero a ya sea por áreas, ya sea por sucursales, ya sea por algo específico como lo puede ser dividirlo respecto a familias de gastos, más allá de los conceptos. Entonces, si tienes alguna sucursal, por ejemplo, sucursal 1 y sucursal 2, te vas aquí a la hoja de edit, donde vienen las áreas y tú puedes meter la información. En lugar de que sea área, sea sucursal 1, y ya en la hoja desplegable te va a aparecer el nombre que tú le pongas. Volvemos como en la hoja de registros viene la parte de añadir algún ejemplo. Entonces podemos meterlo también para ver algún ejemplo que ya viene por default. Y bueno, ¿cuántos de estos productos, cuánto de esto que estoy gastando puse? Volvemos con la explicación de cada uno de los conceptos que vienen o de las celdas que vienen. Entonces voy a poner que es una cantidad 1, son 5, no sé, vamos a decir que compramos en ventas una capacitación o compramos, no sé, una subcontratación, fueron 5 subcontrataciones de algo que le compré a mi equipo de trabajo. Y aquí en la parte de proveedores ya te va a aparecer la lista de proveedores, como habíamos dicho, de la información que viene aquí. Aquí está conectado y como habíamos dicho anteriormente, esta lista desplegable, viene de la hoja de proveedores que está aquí. Entonces yo puedo ir metiendo toda esta información y si te fijas, si está correcto, ya nada más desaparece aquí la información de lo que significa cada una de las celdas. También en tema de cuando metemos datos numéricos específicamente, la misma herramienta valida si esta información está de forma correcta. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí me está pidiendo que meta un número de fecha, o sea, que meta el día, mes y año de la fecha, o sea, puros números. Si yo meto una letra o meto algo, me va a decir o me va a marcar el error. Me va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es un número, dímelo en fecha, de acuerdo a los días, al mes y al año. Entonces yo puedo meter primero, o sin el 0, pues, 1 de enero del 2023, que es el año en el que estamos, y me lo va a aceptar porque ya estoy metiendo la información. Entonces, volvemos. Lo que resta, es si este gasto se está facturando o no. Si se factura, aquí lo recomendable es que ya metan la información. Si está facturado ya con el precio de los impuestos, que en el caso de México es con IVA, el impuesto de valor agregado, entonces ya métanlo de esta información. Y si se facturó, pues pónganlo que sí. Y si no se facturó, está la opción de que no. Esto nos va a permitir para que en la hoja de resultados nos haga la estimación del pago fiscal respecto al IVA de los gastos y las ventas que estamos generando. Entonces lo vamos a ver más adelante en esa hoja. Sin embargo, tú puedes saltar ya a la parte de estado de resultados y ver que aquí abajo va a haber una estimación de los gastos fiscales o impuestos generados a través de las facturas que tú emites y las que tú gastaste. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero nada más para que entiendas de dónde viene esta opción de poner sí o no, o por qué es importante, vaya. Forma de pago va a haber diferentes, también esto se puede editar tanto como la cuenta de donde te están de donde estás gastando o donde te están haciendo el depósito o de donde estás ingresando o egresando dinero, y viene de la parte de edit. Volvemos, aquí viene el tema de la cuenta que tú puedes editar, y la herramienta ya por default te da la opción de meter hasta 4 tipos de cuentas, contando que una es efectivo. Te va a permitir meter 3 tipos de cuentas que tú puedas diferenciar entre bancos o entre nombres, que tal vez tu cuenta pertenece al banco 1 pero es la del personal, o de, no sé, de crédito, de algún índole, no sé, y banco 2 que tiene que ser, no sé, crédito. Entonces tú puedes meter esta información y la herramienta va a leer en la lista desplegable, con qué cuenta se realizó este pago. Tú lo puedes meter de esta manera y ya nada más una descripción para que puedas entender mejor de qué es este gasto, si es que quieres meterlo de esta manera, de que no, pues es un gasto, dijimos una subcontratación del pago de capacitación del equipo del mes tal. Y ya, volvemos. Entonces, tienes toda esta información, le das en la opción de registrar
voy a usar el ejemplo. Aquí fue la información que metimos, pero me voy a meter más, volvemos a lo que les había dicho anteriormente de usar el ejemplo. Entonces pongo aquí ejemplo, puedo borrar la información y luego meter el ejemplo que viene por default. Y yo le voy a dar registrar y en automático, como cualquier registro, toma los datos, los baja a la base de datos y ya tengo mi información aquí registrada. En automático baja esta información y como les dije, la parte de las columnas en blanco ya las hace el cálculo. Todos los registros importantes, gastos, ventas y este tipo, van a tener un registro en tiempo real de cuándo o en qué momento tú hiciste este registro, que en este momento es día 2 de marzo, 8 de la noche. Entonces en este momento se hizo el registro y ya si te fijas se queda fijo. Entonces yo puedo de esta manera saber cuándo metí tal información. Si en caso de que en un futuro no recuerde, oye, pues cuándo metí estos datos, aquí me va a aparecer el momento y fecha y hora exacta en el que hice este registro para poder de una manera más certera o más acercándome un poquito a saber cuándo hice este registro. Entonces ya tengo esta información y si te fijas ya también aparece, como es un gasto fijo de la parte administrativa de la empresa, ya aquí me cuenta los 100 pesos del gasto fijo de la parte administrativa. Si yo cambiase aquí el año y lo pongo en el 2022, va a desaparecer esta información, pero como habíamos visto anteriormente, puedo cambiar aquí el año y ver que me saque los datos de los gastos realizados en el año en el que yo le estoy aquí ingresando. Entonces de esta manera podemos hacer el registro de nuestros datos por mediante fecha, los gastos, dividirlos hasta de 3 diferentes formas por tipo, fijos o variables. 5 distintos conceptos y subtipos, la cantidad que tú quieras, dependiendo de la manera en cómo lo quieras desmenuzar cada uno de tus gastos, inclusive también aglomerarlos por familias en la parte de áreas. Podemos estimar o hacer ciertos cálculos de aquello que se nos facturó o que pedimos la factura y mandarlo dividir entre las diferentes cuentas que tenemos y diferenciarlo si fue por transferencia, por algún depósito, por cheque, por en efectivo, etcétera. Entonces de esta manera podemos ir viendo a través de los gastos. Y el tema de proveedores no hay mucha información, solamente vas registrando los datos desde el nombre de contacto de la persona, el teléfono con el que te contactas, a qué empresa pertenece, el cuenta bancaria donde tú haces el depósito o donde le estás pagando, y de esta manera tener un registro tanto de los gastos que genera tu empresa y de los proveedores que te brindan algún servicio. Y con esto concluiríamos el primer video de estas primeras 2 hojas que tiene la herramienta con respecto a los gastos que estás realizando o que estás haciendo con tu negocio. Más adelante nos pasaremos a ver toda la parte de ventas y estaremos visualizando también todo lo de las demás hojas y los reportes. Entonces nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.